Muy buenas, Roger. Bienvenido a este semidirecto de Instagram que nos han obligado a hacer por Zoom. Lo subiremos al canal de YouTube. Y nada, darte las gracias porque es la tercera formación que estás con nosotros y la verdad es que es todo un placer tenerte este ratito que sé que estás liado y por supuesto como profe dentro de la formación. No, nada, el agradecer a vosotros por contar conmigo. Creo que hay que compartir lo que hacemos, enseñarlo, explicarlo. Y yo lo que explico siempre, si alguien lo mejora, por favor que me lo explique, porque yo también quiero seguir aprendiendo. O sea, por eso estamos compartiendo aquí todos información. Sí, de hecho yo soy el primero que está deseando ya entrar a la maestría porque al final de otros profes al final siempre coges ideas. Sí, sí, 100%, 100%. Aparte de lo que habéis reunido y la que estáis liando cada año, o sea, parece mentira, pero cada año se va mejorando. O sea, que nos engañáis de una forma bastante fácil. Sí, yo cuando llega enero, febrero ya empiezo a darle vueltas, digo, bueno, a ver a quién podemos fichar este año, a ver qué podemos liar para que sea más grande que el año anterior. Bueno, está muy bien. Bueno, vamos a presentarte un poquito, Roger, para los que no te conozcan. Has sido prepa del Barça durante más de una década, ha estado hace poquito en Rumanía con la selección y el Dinamo, y ahora, si no me equivoco, vuelve a casa y está muy ligado también a esa parte formativa docente, ¿no? Sí, sí, sí. Llevo más de 20 años dando vueltas y, bueno, por tema familia me apetecía ahora estar en casa y tengo una plaza de docente universitario con, bueno, sigo compartiendo información, sigo formando a futuros licenciados en CAFE o Fisiocafe y me llena muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, vía formación la Federación Española con vosotros es otras herramientas que tengo, ¿no? Sin descuidar lo que es el balonmano. Estoy en el club donde yo empecé. Tengo mis hijas ahí jugando y bueno, es lo que más me llena a día de hoy, ¿no? Volver a entrenar, pero devolver un poco el balonmano, lo que el balonmano me ha dado a mí, ¿no? Que no es poco, ¿no? Qué bueno. De hecho, tengo uno de mis mejores amigos, es prepa del Real Madrid de fútbol, de la sección femenina, y ha estado, pues igual que tú, dando un montón de vueltas por ahí. Estuvo en México, estuvo en Rumanía, estuvo una época también en Estados Unidos, y ahora vuelve a casa porque bueno, tiene gran parte de su familia está en Madrid, y también es chulo, ¿no? La aventura, imagino que estar por ahí fuera es muy chulo, pero ya cuando tienes familia te apetece estar otra vez en casa. Sí, y el gran problema que tenemos es que el balonmano no deja de ser un deporte semiprofesional, ¿no? Entonces en España es complicado vivir de ello, lo hacemos porque nos gusta, nos apasiona, nos vuelve locos. En el extranjero se vive mejor, pero que está el otro punto de vista que es la familia, ¿no? Y para mí es algo importante a día de hoy también, ¿no? Entonces también necesitaba un poco frenar un poquitín. Cerrar esos proyectos que todos tenemos pendientes y nunca nos metemos, bueno, pues estoy sacando artículos de investigación y estas historias que también me motivan mucho y ya veremos qué pasa en un futuro, pero bueno, no me desvinculo al contrario. Yo creo que sigo más liado incluso ahora estando en casa que antes. Poco a poco, siempre estamos Sí, ahí sí. en faena. Bueno, pues vamos a entrar en materia, si te parece. La idea un poco de entrevistaros a todos los profes y que os conozcan es un poco separar lo que sería el preparador físico del entrenador de lo que sería el jugador, porque cada vez hay más alumnos que entran a la academia como jugadores y quieren saber de su propia preparación física. Entonces, ¿qué claves darías tú? ¿Qué visión tienes de la preparación física? También con ese contraste, ¿no? Entre el balonmano amateur y el balonmano profesional. Eh, Aunque parezca mentira, la línea es bastante similar a nivel amateur o a nivel profesional. Lo que nos puede limitar a nivel amateur es que no tengamos material o infraestructura, ¿no? Pero bueno, yo que he estado trabajando en el extranjero, me he acostumbrado a trabajar sin material. O sea, es alucinante, por ejemplo, en depende de qué países, el club no dispone de un gimnasio, de una sala de fuerza, de pesas, para poder desarrollar nuestro contenido, ¿no? Esa parte condicional, esa parte de fuerza, de lucha tan importante en el balonmano. Y bueno, hay que darle vueltas a a la cabeza, ¿no? Yo creo que a día de hoy donde estoy trabajando, que es el Club del Pueblo de toda la vida, aquí tenemos mucho hierro, digamos, ¿no? No es levantar por levantar, pero sí que nos permite trabajar más o menos en una línea, ¿no? Lo que hablan muchos entrenadores o preparadores físicos en diferentes cursos donde yo voy dando charlas es que el otro hándicap es el campo entero, ¿no? Solo dispongo de media cancha, media pista. No es una excusa, ¿no? Para trabajar y darle vueltas un poco, ¿no? Bueno, hay diferencias, evidentemente, si hablamos a nivel top. A nivel de élite, ¿no? Época Barça es otra historia, evidentemente ahí disponíamos de todo.
Pero bueno, a veces es más el querer y el darle a la cabeza y el pensar cómo podemos llegar a nuestro objetivo que no pones estas excusas, ¿no? Sí, al final para eso también estamos nosotros, ¿no? Para echar una mano y con muy poquito sacar mucho rendimiento. De hecho, pues si ya en España es complicado muchas veces a nivel de material, de infraestructuras, pues un montón de nuestros seguidores que vienen de Latinoamérica, pues al final se tienen que buscar la vía, ¿no? Para hacer el trabajo como pueden y con autocargas y con elásticos medio inventados y tal. Sí, sí, 100%. Al final, yo la filosofía que desarrollo es el entrenamiento estructurado. Tengo una formación de mi zona, de Barcelona, de la Universidad de Barcelona. Ahí ya me engañaron en su día hacia esta línea, siguiendo a don Paco Seirulo, que justo acaba de sacar un libro que se llama ADN Barça, que explica esa metodología de trabajo muy enfocada en el fútbol, evidentemente, es lo que más vende, pero que podemos sacar ideas para el balonmano. Yo justo lo tengo ahora del día del libro, pero no he tenido tiempo de empezarlo, solo lo he hojeado un poco. Y luego en Barça, evidentemente, seguíamos esta filosofía de trabajo en su momento, ¿no? Sí que hay una parte súper importante en el trabajo, esta parte más estructural de construcción, que es el gym, el trabajo de resistencia metabólico que me toca a mí desarrollar en esta maestría, muy general, muy de construcción y luego esa evolución hacia el movimiento, ¿no? Históricamente venimos de esos paradigmas donde lo importante es el desarrollo muscular, pensamos en el músculo, para mí es un error, para mí hay que pensar en el movimiento que nos encontraremos luego en la pista, ¿no? Si no, pues trabajaríamos como un culturista, un halterófilo, que son los mejores levantando pesas, pero seguramente esa fuerza o ese desarrollo muscular no es el óptimo, ¿no? Para lo que queremos en deporte de equipo o en balonmano. Entonces vamos mucho hacia esa especificidad, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo estudié allí también en Barcelona, hice aquel máster, tengo un muy buen recuerdo de aquella época con Paco Seirulo, con Julio Tous, con Gerard Moras y demás, grandes profesionales. Y sobre todo lo comentaba el otro día, creo que con Ander, que te da una visión completamente diferente de la preparación física, porque yo en aquel entonces, cuando lo hice, pues que tendría veintipocos, que acaba de salir de la carrera, pensaba en preparación física y rendimiento como saltar más, lanzar más fuerte, fintar más potente, pero claro, no pensaba en esa visión holística del deportista y sobre todo que ese deportista pueda estar más minutos en pista o disponible para el míster. Sí, sí, yo al final cuando yo lo explico que para mí el objetivo número uno dentro de la preparación física es que el jugador o la jugadora no se lesione. El número uno. Luego el marrón o el fregado es para el entrenador de convocar, de dar minutos o no dar minutos, pero para mí el objetivo número uno es ese. Luego vamos a hacer otros objetivos, pero el principal es ese. Evidentemente, a veces vamos en esta visión holística de trabajo específico, de entrenamiento estructurado y vamos a la línea más extrema, ¿no? Todo en pista, muy funcional. Deberíamos discutir también un poco el término entrenamiento funcional, qué significa. Pero también es un error, no hay que descuidar este trabajo de construcción, ¿no? Que durante la temporada hay que ir repitiendo y hay que ir haciendo esas cargas. Esas mentiras que nos han explicado en la universidad, donde haciendo pretemporadas de 8 semanas muy extensivas, no era necesario tocar hierro nunca más. Eso es una de las grandes mentiras que se han explicado en el mundo del entrenamiento, ¿no? Y veníamos de preparadores físicos del deporte individual. Otro error, ¿no? Hay que dominar donde estamos trabajando, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Me interesa especialmente cómo trabajas tú ahora que estás con los más pequeños, porque sí es verdad que yo siempre he estado ligado de juveniles adelante, ¿no? Entonces no tiene nada que ver el desarrollo físico y estructural que tienen los chicos a esa edad, que a lo mejor, no sé, infantiles, cadetes, y nos preguntan mucho, ¿no? Mira, yo para empezar, o sea, vamos a dar matices, pero hago trabajo de fuerza desde Alevín. Qué bien. ¿Sí? ¿Qué dirías? Ostras, Alevín. Bueno, que tengan un buen, que sepan hacer una voltereta, que sepan sentarse bien en una silla, que al final es un squat, que tengan un buen patrón motriz, y eso es la evolución para luego ir al trabajo de fuerza, son las bases. ¿Qué nos encontramos? Sé que la maestría, por suerte de todo el mundo, es muy internacional, pero aquí en España, o mínimo donde yo estoy en Cataluña, cada vez tenemos menos horas de educación física, cada vez los clubs captamos antes a los niños o las niñas con 3 4 años por miedo a que vayan a otros deportes y cada vez creamos una especialización más temprana a nivel deportivo.
¿Qué conlleva esto? Conlleva déficits coordinativos. Entonces tenemos niños y niñas que no saben correr. Si antes de los 10 años no hemos dado, dicen los expertos, 10.000 horas de calidad motriz, vamos a tener lesiones, vamos a tener problemas a nivel de desarrollo, ¿no? De fuerza, ¿no? En un futuro. Entonces hay que sentar muy bien estas bases con una buena técnica de ejecución. No es un tema de levantar kilos a esas edades, pero sí que es un tema de construcción y ir evolucionando, ¿no? Yo en mi época de forma, cuando yo coordinaba todo lo que es trabajo físico en Barça, incluso en Barça B, en un filial, el objetivo no era el resultado deportivo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los clubs tenemos todos prisas para ganar el campeonato infantil, cadete, y lo que hacemos es quemar a estos niños y a estas niñas y luego deciden no estar, ¿no? O se lesionan porque no hay una buena construcción. Entonces, un poco la idea, eh, con muchas comillas, es como un deporte individual. O sea, a mí me da igual contra quién se jugaba. Yo hacía 3, 4, 5 sesiones de fuerza. Barça B hacíamos coordinación intramuscular, fuerza máxima, desarrollo absoluto. Y luego cuando venía ya el último trimestre, que venían los campeonatos autonómicos, sectores, fases finales, ahí sí que optimizamos. Sí, pero al final tiene que haber una diferencia entre el niño o la niña que hace realmente un trabajo de fuerza al que no. Sí, aparte de las lesiones que hay, que son multifactoriales, pero esos déficits nos van a comportar estas lesiones. Porque yo se me pregunto, muchas veces trabajamos con una goma elástica, que decías tú al principio, sin material, o un TRX, ¿no? Un Aeroslink que nos permite. Un niño de estas edades puede pasar entre 30 y 50 kilos, ¿no? Y está movilizando 30 y 50 kilos haciendo un press de banca suspendido con el TRX, que si no hace bien, es lesivo. Y la broma siempre está, bueno, y si trabajamos con un balón medicinal que pesa 5 kilos o una barra de 10, ¿cuántos kilos está movilizando? Muchos menos, seguramente, ¿no? Evidentemente con una construcción, ¿eh? No es poner ejercicios porque sí, tiene que haber una lógica, ¿no? En esa evolución motriz para nuestros pequeñitos de la casa, ¿no? Sí, yo creo que todavía sigue el mito aquel, ¿no? De que si levantan pesas acorta el crecimiento o lo del hombre de saco, ¿no? Entonces, como tú dices, al final se pierde el paradigma de que a lo mejor una sentadilla con autocarga o con un compañero encima, porque lo estén haciendo por parejas, supone 40 kilos y sin embargo lo puede hacer con una kettlebell de 10 o de 5 o de lo que sea. Pero sobre todo 100%. yo creo que al final un poco la gente pide como la receta final, es decir, qué ejercicios de fuerza pueden hacer mis cadetes o mis infantiles, pero creo que va mucho más allá que lo que dices tú, ¿no? Que en realidad lo que queremos en cuanto a preparación física es que se muevan bien, no que ganen un patrón de peso muerto de sentadilla, porque es que ya lo tienen de niños. Lo que pasa es que yo entiendo que pasan tantas horas en un pupitre que yo, por ejemplo, mi sobrina tiene 7 8 y hace una sentadilla en peso muerto mejor que yo, pero si no tenemos esas horas de educación física o ese estímulo a esa edad, pues al final se pierde, ¿no? Sí, sí, 100%. Primero hay que hacer un buen patrón motriz del movimiento, que nos va a servir para todo y poco a poco ir trabajando, ¿no? ¿Qué pasa? Que trabajamos siempre por la edad cronológica, ¿no? Por nuestro pasaporte. No trabajamos por nuestra edad biológica. Entonces eso es un problema porque en una misma categoría tienes niñas o niños mucho más grandes, que están más fuertes, más desarrollados y niños y niñas que no. Ahí debemos adaptar el ejercicio a la sobrecarga. Porque cuando llegamos a ese pico de crecimiento, ese crecimiento exponencial, todo ese trabajo coordinativo de técnica, ya no solo a nivel de fuerza, sino a nivel también de balonmano, que no hayamos hecho, ese niño o esa niña va a volver atrás, va a ser el típico pato mareado que no tiene ese control y ese dominio, ¿no? Entonces, perdemos mucho la cabeza en estas cosas, bajo mi opinión. Entonces, hay que construir, construir, sin prisa, con calma, y es una maratón, es un trabajo con mucho largo recorrido. El tema es que cuando un niño que llega juvenil, una niña, entiende que ese trabajo es importante, es porque a lo mejor se ha lesionado y ya es tarde. Ya vamos tarde, porque el patrón es absolutamente erróneo muchas veces, ¿no? Sí, yo creo que es súper importante lo que comentas, que de hecho también el otro día Martín de Argentina lo comentaba, que es trabajo a largo plazo, por lo menos bloques de 4 o 5 años, pero claro, queremos todo para ayer y es muy complicado que en 1 o 2 temporadas consigamos algo a nivel de todo, ¿no? De preparación física, de cohesión con el equipo, de trabajo técnico-táctico, y yo lo he visto mucho, ¿no? Yo al final he estado en todas las esferas, un poco el balonmano, como árbitro, como preparador físico, como entrenador, y la gente se vuelve loca en los campeonatos de España, pero ya desde infantiles. Entonces ya cuando entran los intersectores, las fases finales y tal,
da igual la edad que tengas, es decir, tienes que ir a muerte, el que se lleva el oro o el que está en el podium es el que se lleva la corona de laurel y al final perdemos el norte en cuanto a sentar las bases, ¿no? Y me parece bien que, bueno, esa filosofía Barça también apuesta porque los niños aprendan lo que tienen que aprender y ya habrá tiempo de ganar. Sí, sí, y o sea, el ganar es consecuencia de que se hacen bien las cosas. Problemas están en la captación también, ¿no? Que captamos niños que son muy grandes en base. Si analizamos la mayoría de clubes de élite en formación, son niños del primer semestre del año. Pero luego, si hacemos un pequeño análisis, entrar en la Federación Europea, los equipos que compiten en Champions, ahí hay jugadores y jugadoras de todo el año, porque el talento ya está consolidado. Entonces, a veces también es un error. Otra cosa es cuando trabajamos en clubes amateur, que cogemos todo lo que podemos y cuantos más mejor y ya lo trabajaremos. Pero a veces la élite no da las mismas oportunidades en función del mes de nacimiento, ¿no? Ya no nos ponemos si eres diestro o zurdo, ¿no? Que los zurdos, aunque sean un poco peores, suelen llegar un poco más lejos porque no hay zurdos, ¿no? Pero a nivel ironía, ¿no? Pero sí que hay que analizar un poco todo esto también, ¿no? No es el porque sí, ¿no? Hay que tener lógica porque hacemos las cosas. Sí, sí, totalmente. Bueno, Roger, y vamos a entrar a la esfera del jugador o la jugadora. ¿Qué podría ser para ti básico o pilares fundamentales para alguien que quiera hacerse cargo de su propia preparación física? Primero, que sea coherente, o sea, que si lo quiere hacer, perfecto, pero que no ponga excusas, ¿no? Porque al final el gran limitante somos nosotros. Si yo quiero conseguir algo, tengo que darlo todo, tengo que vaciarme en eso, ¿no? Y la parte que nos pertoca a nosotros más, porque meter goles o defender o estar en pista, a todo el mundo le gusta, pero esa parte de horas de gym, ese entrenamiento invisible de cuidarme que no se ve, el descansar, el comer bien hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y hay que sacrificar a veces ciertas cosas. Eh, yo ya tengo muchos amigos que pasaron la crisis de los 40, ¿no? Y siempre explico la broma de que invierten en material, en zapatillas, en reloj, en material que vale una pasta porque económicamente se lo pueden permitir, pero no invierten en lo más importante, que es en un preparador físico, ¿no? Y no hacen fuerza y por eso se lesionan, ¿no? Entonces, un poco igual, ¿no? El que quiere llegar, el niño, la niña, el jugador, jugadora, hay que invertir en ese trabajo. Sí que es verdad que está cambiando, que hay mucha gente que busca un entrenador personal, y no hablo de la élite, de gente joven que va un poco en esa línea. Habríamos que discutir si es porque el jugador o el jugador lo desea o es porque los padres que estamos locos quiere que llegue, ¿no? Pero bueno, me parece bien que invierta el tiempo y el dinero en alguien que le enseñe esos patrones de movimiento y vaya construyendo, ¿no? Un poco en esa idea, ¿no? Sí, de hecho nosotros llevamos ahora la preparación física, que tampoco es nuestra especialidad, pero bueno, nos lo piden y al final lo sacamos adelante de un cadete de la selección madrileña y de una cadete también de la selección vasca. Y son los padres, obviamente, los que invierten en eso y la verdad es que me parece súper bien porque los chavales ya van cogiendo ese hábito, ya les obligo, ¿no? A que en vez de que me escriban sus padres preguntándome por la tabla, que me escriban ellos. Y si les puedo ver en algún momento, que me pregunten ellos y que sepan las sensaciones que tienen, ¿no? Oye, pues este que hicimos en el programa anterior me gustó mucho, me encuentro más fuerte en el uno contra uno tal, y que también sean ellos protagonistas de lo que está ocurriendo en su cuerpo, que al fin y al cabo es suyo, no es de su padre o no es del entrenador. No, y importante con lo que dices, Sergio, al final es esa individualización de ese trabajo, porque a lo mejor lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Al final nos emperramos en hacer el mismo formato de trabajo a nivel de fuerza, pero a nivel de resistencia todavía es mucho más evidente. El que le gusta correr, la mayoría no le gusta, el trabajo en pista, cómo lo modulamos, porque el desarrollo condicional de cada niño, cada niña, jugador o jugadora es diferente, ¿no? O por su background, por sus lesiones que ha tenido o por su posición de juego, ¿no? Seguramente no le pediremos igual a un pivote que a un extremo, pero seguramente dentro de los pivotes tendremos un pivote más de posición donde esa fuerza va a ser fundamental o un pivote rollo Adrià Figueras que jugaba en España o yo trabajaba con Jesper Nodesbo, el danés, que corría primero el contraataque, que era una bala, ¿no? Entonces hay que adaptar ese trabajo a esas necesidades del juego, pero lo que decías tú también, ¿no? A nivel individual, qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Para también engancharlo más a que ese trabajo, ese planteamiento, ese programa sea eficiente, ¿no? Y funcione, ¿no? Sí, yo creo que también, como comentábamos con los otros profes,
es responsabilidad nuestra, ¿no? De los prepas que les guste esto y ponerles poco a poco cositas que les vayan atrayendo, que les molen más, porque sí es verdad que yo tengo el recuerdo de mi preparación física cuando era cadete o juvenil y era un castigo total, o sea, yo entraba a la sala de pesas o me ponía a hacer gradas y para mí aquello era un infierno, a mí lo que me molaba era jugar, ¿no? Pero me hubiese gustado que si hubiese un prepa, pues me dijese, oye, mira, Sergio, pues esto te viene guay, pues si haces este tipo de trabajo, luego vas a jugar mejor, vas a aguantar mucho, con mucha más intensidad en el campo, no te van a tener que cambiar. Entonces, claro, ya es otro rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el tema, mira, yo lo explico mucho con los entrenadores también, ¿no? Y a ti te ha pasado seguro como jugador. Había dos equipos, se compite, es igual al juego que fuera a nivel de activación, de calentamiento o a nivel de partido. ¿Y cómo castigamos al equipo que pierde? Con abdominales, con saltos, ¿no? Entonces el niño que asocia, ostras, el trabajo físico es malo, lo asoció con algo negativo, ¿no? Es la psicología básica, ¿no? O sea que al final damos ese estímulo que es el que no queremos, eso es un error garrafal, ¿no? Pero sí que hay que darle este sentido. Igual que trabajas con jugadores profesionales, el típico jugador veterano, cuando introduces, yo qué sé, trabajo de cónicas, yoyos, nuevas tecnologías para modular esa carga de entrenamiento, y suele ser reacio, ¿no? Suele ser reacio porque no lo ha visto nunca, no pasa nada. Yo nunca he forzado a nadie. Yo he hecho mis variaciones de entrenamientos y acaba viniendo hacia ti, ¿no? Acaba viniendo a esa nueva tecnología o a ese formato porque ve que va bien, ¿no? Pues un poco con todo, ¿no? Con cariño, explicando los porqués de las cosas, por qué lo hacemos. Yo creo que la gente acaba viniendo, pero claro, hay que darle lógica, ¿no? Si tú en un club tienes no sé cuántos cruzados de golpe y porrazo, a lo mejor hay que ser crítico y ver lo que pasa, ¿no? Yo, mira, cuando explico como experiencia, cuando yo llego al Barça hace 18 años, yo cojo el trabajo físico de la base, todo el club. No había preparador físico, cada entrenador hacía lo que quería. Había algún entrenador que sí que era graduado en ciencias del deporte, pero era una minoría, la mayoría eran entrenadores con su trabajo y con su formación. Claro, el primer año ampliamos el trabajo físico, todo jugador, todo equipo hacía 3 sesiones a la semana. ¿Qué pasa cuando acaba la primera temporada? Que incrementaron las lesiones. No eran lesiones de larga duración ni severas, eran leves, pero incrementaron las lesiones. Bueno, chicos, gracias. Hasta aquí mi trabajo. No, tiene una lógica, ¿no? Incrementamos la carga de trabajo. ¿Qué pasó la segunda temporada manteniendo la línea de la evolución? Que esas lesiones bajaron en picado, ¿no? Hay que tener un margen de adaptación. El tema es la confianza con los jugadores, las jugadoras y con los clubs, ¿no? Que entiendan esto, ¿no? Que no busquen los resultados y que sepan de deporte, ¿no? El problema es que estamos en clubs que muchas veces los directivos son padres, son gente que se ha metido ahí o vienen de un balonmano de toda la vida y esto por suerte está cambiando, está evolucionando, ¿no? Sí, de hecho yo creo que la esperanza es que todo esto se está transformando y como decíamos, pues yo creo que fue Ander, somos una ciencia, el entrenamiento como tal y la preparación física muy joven y estamos recién entrando, ¿no? A este mundo. Entonces, a medida que ganemos crédito y que nos vayamos ganando nuestro espacio, pues los clubes y los propios jugadores invertirán en nosotros, ¿no? De manera que, pues por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que me comentabas que eres asesor del Dinamo, creo que esa figura está creciendo cada vez más, incluso nos lo piden a nosotros, ¿no? Como academia. Un club nos dice, oye, ¿podría formar a mis entrenadores en preparación física, venir una tarde y ver qué podemos comprar en el gimnasio y ponernos unos circuitillos y tal para que el club mejore en esa esfera? Sí, sí, 100%. Al final yo creo que los clubs tienen que crecer en estructura y la estructura pasa por tener un preparador físico, para pasar a tener algún servicio de fisioterapeutas y pasa por tener ya, para rozar mínimo, un entrenador de porteros, ¿no? Entrenadora, ¿no? Para que complemente estos roles que son muy específicos, pero que muchas veces no hacemos caso, ¿no? Eso es lo ideal. A veces fichamos jugadores, somos clubs amateur, nos gastamos el dinero, pero cuando se va este jugador o jugadora, ahí queda un hueco. En cambio, si hemos crecido a nivel de estructura, habrán mejorado los entrenamientos, la calidad, la salud de nuestros deportistas y eso quedará en el club, ¿no? Yo voy un poco en esa línea, ¿no? Vía asesor, vía colaboración, vía lo que haga falta. Eso siempre hay que tirar de ello. Totalmente de acuerdo. Pues nada, Roger, para acabar en tiempo, cuéntanos un poquillo, algunas pinceladas de lo que vamos a ver en tu asignatura en la maestría. Mira, puedo decir que la tengo terminada, que para mí ya es un orgullo porque voy muy liado.
Me falta grabarla, pero tengo el PowerPoint, ¿no? Básicamente, voy a romper algún mito que yo creo que todo el mundo ya no lo hace, pero ¿por qué nos hemos decantado hacia este, llámale small games, llámale trabajo de condición física a nivel metabólico en pista, ¿no? Evidentemente, si hablamos en formación, también lo podemos usar, pero nos interesa que construyan esa estructura metabólica que se está formando y el correr fuera nos puede ir bien, pero estos niños van a ir creciendo, niñas, van a hacerse grandes, van a pesar mucho y ese correr fuera no es lo más beneficioso porque es una línea recta. Y a la que empezamos temporada hay que ir en el trabajo de pista, ¿no? Pues un poco vamos a demostrar biocarga externa, bioinvestigaciones. Hay un chico, un hombre top que es Martin Buchheit, el creador del 30-15, todo el mundo lo asocia con el fútbol, pero Martin viene del balonmano. Martin creó el 30-15 pensando en el balonmano y tiene varias investigaciones que demuestran el porqué de esos small games, ¿no? A nivel de frecuencia cardíaca o a nivel de datos de carga externa, ¿no? Pues bueno, y luego va a haber muchos vídeos. Yo lo haré mejor o peor, pero no engaño a nadie. Voy a demostrar o voy a enseñar lo que he hecho yo en Barça de una forma general a una evolución hacia lo específico vía Barça o vía Dinamo de Bucarest, que es donde tengo material, ¿no? Pues vamos a enseñar lo que tenemos. Y lo que he dicho al principio, ¿no? Si alguien lo mejora, por favor, que me lo explique, que yo quiero seguir creciendo. Buenísimo, Roger, deseando ver todo el contenido. Decirle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que las puertas de la maestría abre el 7 de junio, pero ya están las prescripciones disponibles y además hasta este domingo tienen precio especial. Entonces que aprovechen, si ven el vídeo antes de esa fecha y se pueden apuntar, pues se llevarán un pequeño descuento, que hay un cartelazo. 13 profesores de todo el planeta. Sí, sí, al final lo que decía al inicio, ¿eh? O sea, os vais mejorando promoción tras promoción, hacéis lo que hacéis. O sea, ya liada que tenemos aquí entre el mundo, sobre todo sudamericano, ¿no? Y nosotros, bueno, es una liada a nivel mundial muy, muy, muy interesante que nadie se puede perder. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Roger, por dedicarnos este ratito y por estar con nosotros en el equipo. A vosotros por confiar en mí. Muchas gracias. Un abrazo. Vaya bien.